Golpe a golpe. Golpe a golpe, buenos días. Lunes 14 de enero del 2019 y estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación Jaime Nestar, en la gerencia de producción Wilisa Arcaya, en la producción de este espacio Jason Vargas, Marilia García y en los controles estará César Arteaga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Noticias que para nosotros consideramos que son importantes. Está una noticia que es muy trágica porque está publicada en Costa del Sol FM.net, la muerte de 3 niños en el estado Vargas, una situación familiar ahí bien compleja. Otra noticia es lo que está relacionado con también está una que se llama trabajadores de PDVSA, lo importante es el combo, no el sueldo. Y otra que ONU no come coba y le pide las estadísticas a Nicolás Maduro. Esa fue una reunión que tuvo Nicolás Maduro con la ONU, donde el presidente dijo que la tasa de pobreza era el 4.4%, dijo Ricardo Menéndez, su ministro. El presidente dijo que la tasa de desempleo era el 6%, y la ONU, al terminar el discurso, los representantes gubernamentales le dijo: mire, presidente, usted no puede dar las estadísticas del país. Veremos si se la dan a la ONU. Y en línea tenemos a Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional por Distrito Capital y dirigente del Partido Primero Justicia. Buenos días, Jorge, un placer saludarte. Buenos días, Fran, un placer también para mí y un saludo a todos los que nos están escuchando. Jorge, ayer ocurrió una situación con el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Y hay algo que llama mucho la atención, que es que los líderes opositores han guardado silencio ya en varias situaciones con Juan Guaidó. O sea, líderes opositores guardan silencio en medio del tire y encoge de Guaidó como presidente. Esos líderes, pues, podríamos nombrar a Enrique Capriles, a Manuel Rosales y Enrique Ramos Alú. No se pronuncian sobre la situación que está viviendo Juan Guaidó. Yo no sé, ¿qué te parece a ti eso? Bueno, primero debo decirte que nosotros de Primero Justicia inmediatamente nos activamos y la fracción de Primero Justicia a acompañar y a solidarizarnos con Juan. De hecho, bueno, nosotros bajamos, en el caso mío particularmente, al SEBIN de Maiquetía, a ver si se encontraba allí. En el camino se comunicó con nosotros y nos dijo que ya estaba llegando a un cabildo abierto que iba a realizar en Caraballeda, por los Corales. Y bueno, luego nos reunimos con él, mostrándole la solidaridad y bueno, el acompañamiento en un momento tan difícil que vivió, pero también tan comprometedor para el país y las esperanzas que tiene Venezuela de que las cosas cambien. Yo no te podría hacer un balance de las declaraciones o opiniones de otros dirigentes, pero también digo que a veces estamos buscándole las 5 patas al gato, ¿no? Tenemos un presidente de la Asamblea Nacional, tenemos una situación inédita en el país. En este caso tenemos una violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la venía manifestando la Asamblea Nacional desde que eso ocurrió. El artículo o los artículos que prevén una situación de esta, en la cual la democracia y las leyes no pueden aplicarse porque por hechos de fuerza algún ciudadano, en este caso quien gobierna la República, se hace del país a la fuerza. El artículo 333 y el 350, que son los artículos que deben invocarse para recuperar la Constitución y para recuperar la soberanía del pueblo venezolano, y en ese sentido lo está haciendo la Asamblea Nacional. Luego, en una situación de ley, que el país tuviese leyes, que las leyes se cumplieran, no habiendo producido las elecciones, tenemos el artículo 233 que nos plantea 2 temas fundamentales. Uno, el poder no queda en manos de quienes han evitado que se realice el proceso electoral debido, o que no tienen ninguna representación popular, queda en manos de la presidencia
de la Asamblea Nacional, y posteriormente en un mes se convocan, o al mes debe haber elecciones para que el pueblo escoja quién lo gobierna. Bueno, la Asamblea Nacional está activa, está trabajando intensamente, con un gran apoyo de la comunidad internacional que debemos agradecer, pero también haciendo un llamado de conciencia. Este es un gobierno que se sostiene por la fuerza, y los gobiernos que se sostienen por la fuerza, además de las presiones internacionales, apoyos, solo pueden salir por 2 vías, o por 3 vías, digamos. Una, que llegaran a la comprensión del entendimiento que le están haciendo un daño a la nación y entreguen el poder. Esa vía nosotros entendemos y sabemos que con estos señores que gobiernan no es posible. La otra vía es que las Fuerzas Armadas, que son quien administra y tiene el control de las armas y la violencia en un país, decidan no sostener y darle aval al régimen, porque el régimen se sostiene es por la fuerza, no por las leyes. Y si se sostiene por la fuerza es porque al final del día las Fuerzas Armadas, por omisión, por acción, están soportándola. Y la tercera vía es un pueblo movilizado. Estas dos combinadas creo que es la herramienta más poderosa, y eso es el llamado que está haciendo la Asamblea Nacional. Nosotros estamos haciéndole un llamado muy claro a las Fuerzas Armadas que se pongan del lado de la Constitución de Venezuela, que se pongan del lado del pueblo de Venezuela, y que en conjunto podamos, pueblo, Fuerzas Armadas, comunidad internacional, podamos devolverle al país su democracia y su bienestar, porque aquí no estamos hablando solo de que este es un régimen que ha acabado con la democracia, sino ha acabado con la calidad de vida de los venezolanos, ha acabado con el futuro y el porvenir del país. Jorge, y luego, un país movilizado, y por eso estamos convocando para el 23 de enero. Estamos conversando con Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital y dirigente del partido Primero Justicia. Jorge, pareciera que todos los pronósticos en materia económica y todos los análisis que se habían hecho se quedaron cortos, porque todo el mundo pensaba que la escasez de dinero, la situación crítica del nuevo cono monetario, todo eso se iba a presentar en marzo, y parece que se le adelantó bastante, porque ya estamos al 14 de enero y ya hay una crisis de dinero, hay una crisis de productos, y eso se ve en un artículo que está publicado aquí en Costa del Sol FM.9, que dice: trabajadores de PDVSA, lo importante es el combo, no el sueldo. Esto, para narrarte parte de la noticia, en Anzoátegui hubo una protesta de los trabajadores de PDVSA del Tigre, porque le ofrecieron un combo de 2 pollos y 2 kilos de carne, y como no les llegó, los tipos trancaron la planta. Ahora, ya se ve que es más importante el combo que lo que se cobra, porque ese combo era como el equivalente a 15,000 bolívares, y un trabajador de PDVSA creo que está por el orden de 7,000-8,000 bolívares. Entonces, ¿cómo ves tú esa situación en materia económica actualmente? Bueno, fíjate, yo creo que todos los estudios econométricos han venido señalando que este es un proceso que no va a parar, y que las cifras son astronómicas, a veces difícil de indicar los números. Yo te confieso, estoy ahorita haciendo un doctorado de economía, me tocó en diciembre, dentro de los trabajos, hacer un trabajo de proyecciones econométricas sobre inflación, tasa de cambio, y bueno, los números dan similares a lo que está arrojando el Fondo Monetario, las nuevas estadísticas, con una cosa muy importante, que este tipo de estadísticas son de muy corto plazo por la volatilidad de la información, y también porque hay situaciones políticas que las alteran. Todo el ambiente político que se genera en comienzo de enero, obviamente que profundiza la crisis, y aquí no hay solución, eso tenemos que tenerlo claro los venezolanos, creo que lo tiene claro el mundo, a la crisis económica si no hay solución a la crisis política. Esta es una crisis económica producto de un modelo político que destruye las economías, lo ha hecho en el mundo entero donde se ha instaurado. Pero en la calle se desconoce desde el punto de vista los planteamientos de la oposición, o sea, la oposición pareciera que no plantea alternativa desde el punto de vista económico, o sea, o si tiene los planteamientos no se lo dice a la gente, porque fíjate tú, ya llevamos casi 4 meses sin el precio de la gasolina, y la oposición no hace de eso una bandera, no hace de eso una lucha. O sea, pareciera que dentro de la oposición tampoco tienen claro lo que la situación económica que hay en Venezuela y cómo resolverla.
No, yo creo que lo primero hay que vernos en el contexto en que estamos. Estamos en un país donde los medios de comunicación están muy restringidos, el canal de comunicación es muy estrecho y eso evita que la gente se informe. Y también estamos en un país donde el nivel de crisis es tal que el ciudadano está a veces más dedicado a sobrevivir que a atender otro tipo de asuntos. Yo quiero recordarte que el cierre del año de la oposición, actividad política que se hizo fue presentando el plan país, que ahí está en el caso nuestro, Primero Justicia, el diputado Guerra, que hay una gran cantidad de economistas, técnicos en las distintas materias que han venido trabajando de los mejores cerebros del país, tanto adentro como afuera. Y bueno, ahí se presentó un resumen de las cosas que hay que hacer. Yo creo que eso está muy claro, está en un proceso de consenso bastante adelantado y por eso se pudo presentar. Ahora bien, yo creo que a veces nosotros nos desperdigamos, porque mira, nosotros estamos frente a un modelo que no es un modelo inédito, es un modelo que ha ocurrido en los países soviéticos, que ha ocurrido o ocurre hoy en Cuba, que ocurre en Corea del Norte, y este tipo de modelos han traído miseria y han traído pobreza. Y estamos frente también, nuestros vecinos tienen modelos de democracia que progresa y que obviamente son modelos muy claros. O sea, pero Jorge, nosotros vemos una cúpula corrompida. Pero Jorge, siempre la oposición plantea eso, que este es un modelo ya que existió, que existe en otros países, pero yo creo que hay un poco de fantasía en eso, porque fíjate tú, aquí la oposición ganó la Asamblea Nacional en el 2015. Aquí acaban de ocurrir unas elecciones municipales donde la abstención está por el orden del 80%. Entonces esto no tiene nada que ver con otros países. O sea, en Corea del Norte no ocurre eso, en Cuba no ocurre eso. En Cuba el gobierno saca el 95, el 100% de los votos. Entonces, aquí el Parlamento está en manos de la oposición. O sea, aquí pareciera que lo que hay es un problema de hacer política para que el gobierno cambie el rumbo. O sea, por parte de la oposición. Mira, yo te digo que creo que obviamente que cada circunstancia, cada caso tiene sus particularidades. El caso venezolano tiene una particularidad que es propia de lo que de los autoritarismos de última generación, podríamos llamarlos. Ahí podría decirte que trabajos como los de Diamond últimos sobre el retorno al autoritarismo perfilan mucho lo que llaman los grandes cinco: China, Rusia, Arabia Saudita, Irán y Venezuela como modelos que han repensado las formas del autoritarismo. Y en ese sentido, a pesar de que obviamente tiene cosas novedosas, en el caso venezolano resalta la suerte de disfraz, de una pseudo legalidad para poder ocultar o tratar de ocultar el fuerte autoritarismo que existe. Al final tienen el mismo núcleo. O sea, yo te puedo decir, la Asamblea Nacional fue electa en el 2015, pero ¿qué ley ha podido aprobar? O qué ley se ha ejecutado, más bien, porque aprobamos la ley del Banco Central, por ejemplo. Si esa ley estuviera vigente, el gobierno no pudiera estar emitiendo dinero sí, pero loco. Pero si no hubiese financiado la corrupción, por cierto, los casos que se han venido dando por el Banco Central de Venezuela, no hubiese lanzado esa cantidad de dinero sin respaldo y tal vez la crisis económica estuviese distinta y no hubiese estado dedicando los recursos para clientelismo, destruyendo el valor real de la moneda en una ficción para ellos poderse mantener en el poder, por ejemplo. Entonces, mira, ya Jorge, pero por razones de tiempo tenemos que ir a publicidad y vamos a continuar cuando regresemos, ¿oíste? Pero vamos a cambiar un poco la tónica, porque también hay una situación que está referida a Caracas y en especial también cubre a toda Venezuela, porque tiene la particularidad que está aquí en Caracas, que es el hospital clínico, el hospital universitario de Caracas, el hospital clínico universitario, donde hay una situación ahí con el problema de la electricidad, y se habla de que hay muchos fallecidos, y también queremos conversar eso contigo, pero eso lo vamos a ver cuando regresemos de publicidad.
Estamos conversando con Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional por Distrito Capital y dirigente de Primero Justicia. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital y dirigente del Partido Primero Justicia. Y le habíamos dado una pregunta a Jorge Millán que está relacionado con la situación que vive el Hospital Clínico Universitario de Caracas, que hubo un apagón, se habla de que hubo una cantidad de personas que fallecieron, tuvieron que desalojarlo, pero el ministro de Energía Eléctrica dice que eso es producto del imperio y bueno, hay un artículo que habla que bueno, y las garotas también tienen que ver con lo del imperio. Entonces, queríamos saber, Jorge, si ustedes desde el punto de vista de la Asamblea Nacional van a solicitar una averiguación, van a plantear la situación, porque parece que la situación ha sido sumamente grave ahí en el hospital. Bueno, sí, como tú dices, estamos frente a un estado fallido que no ni siquiera garantiza lo mínimo, electricidad, condiciones para los hospitales y todo este tipo de cosas. Esta mañana la diputada Milagro Paz, dada por Primero Justicia, en conjunto con varios diputados de Primero Justicia, estuvieron a las 6 de la mañana en el clínico haciendo el reclamo, y por supuesto que estamos atentos a eso y vamos a insistir desde la Asamblea Nacional a que se tomen medidas. Ahora, como yo te decía anteriormente, tú no vas a poder resolver este tipo de situaciones con cambiar un funcionario o algo menor, porque tienes un problema que arranca por la calidad de servicio, y ya ni siquiera la calidad, sino por la sostenibilidad de servicios como el eléctrico en este caso. Tienes casos, bueno, como el económico, que si no modificas el modelo, obviamente que no va a haber las posibilidades de corregir las cosas. Tú hablas del caso de la gasolina, por ejemplo, y yo te digo algo. ¿Cómo tú resuelves un problema de gasolina en un país donde la gente no le alcanza para comer y vivir? Por lo menos un profesor universitario, que a lo mejor en otros años logró ahorrar y se compró un carrito. El carrito, bueno, entre repuestos, aceite, le cuesta una fortuna. Esa fortuna que él gasta hoy, en términos de su salario, para llegar a la universidad para dar clases, es mucho mayor de lo que él le venga como profesor universitario. Tú le subes la gasolina a ese profesor, y ese profesor, bueno, va a dejar de ir a dar clases porque no le alcanza el dinero para ni siquiera mantener el transporte para llegar allá, y a lo mejor no va a sacrificar movilizarse cómodamente por una paga que no le alcanza ni siquiera para comer. Entonces, no es uno de los puntos que hay que atender, hay que verlos todos, y ahí es donde fracasan las acciones económicas, ahí es donde fracasa el intento de solución de los problemas. ¿Cómo resolvemos el problema de salud si no resolvemos el problema del base eléctrico, por ejemplo? ¿Cómo resolvemos el problema de la economía si no se atiende, además de las cosas macroeconómicas, el tema petrolero? Entonces, estamos en un país que ha destruido todo, y eso es parte del problema, y por eso hay que ser muy duros, insistentes en los problemas particulares, los casos puntuales que se reproducen, porque el tema hospitalario y la situación de niños que mueren por la falta de condiciones, o personas por la falta de condiciones de los hospitales, de las clínicas, sí, pero es terrible. Ahora, no, pero Jorge, no hay solución si no logramos un cambio. Jorge, pero es que nadie te está diciendo que no es así lo que tú dices. Esos planteamientos tuyos son hasta este momento
verdadero. Lo que se dice es, por ejemplo, uno no oye a los diputados encargados de las empresas básicas de Guayana decir qué se va a hacer con las empresas básicas de Guayana cuando se vaya al chavismo. O sea, eso no se dice. ¿Qué se va a hacer? Entonces, lo que yo te estoy planteando es que no se le dice a la gente qué es lo que cómo se van a resolver las cosas aquí. Es obvio que mientras esté el chavismo, mientras esté Nicolás Maduro, las situaciones serán así como él las lleva, pero se supone que si se está tratando de cambiar el gobierno, cuando cambie tiene que haber unos planteamientos. O sea, no se puede llegar a gobernar sin planteamiento. Entonces pareciera que hay como un miedo de decirle a la gente qué es lo que se va a hacer. No, pero por cierto refería al último evento donde se presentó al país el plan país, donde se reúne el consenso tanto de cómo se va a hacer con el petróleo hay que abrirlo, no tenemos la inversión, los recursos suficientes para poder resolver el deterioro, incrementar la producción. ¿Aló? Bueno, estamos conversando con Jorge Millán, tenemos problemas con la línea y estábamos conversando con Jorge Millán que bueno, hay una situación complicada con los planteamientos por parte de la oposición sobre la forma en que se va a resolver la situación del país. Y nosotros estamos con respecto a que hay algunas noticias, pues que también está la situación de los educadores. Los educadores están planteando que que están viviendo en condiciones infrahumanas y están convocando por una reunión hoy el mundo gremialista de los educadores porque, bueno, piensan llevar sus protestas más allá de eso. ¿Está en línea, Jorge? Sí, cayó, no sé en qué momento me quedé. No, te quedaste en que estaba haciendo los planteamientos de que hubo una reunión donde se presentaron unos proyectos sobre lo que se quiere del país y que la apertura petrolera está dentro de esos proyectos. Sí, mira, es que fíjate, nosotros estamos viviendo las consecuencias de no haber entendido lo que iba a hacer en el mundo futuro. Yo ahorita revisaba, Chávez cuando llegó al poder, una de las principales cosas que cuestionó era que nosotros estábamos produciendo 3 millones de barriles diarios. Bueno, tenemos problemas con la señal, pero ya creo que no la vamos a poder volver a rescatar porque por razones de tiempo ya no da para seguir conversando con Jorge Millán, que es diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital y dirigente del Partido Primero Justicia. Estábamos hablando sobre la situación del petróleo, pero los problemas de carácter telefónico, bueno, ya ustedes los conocen, todos lo estamos viviendo. ¿Cómo se dice? Bueno, Jorge, te volvimos a rescatar, pero para que te despidas, porque por razones de tiempo ya se nos acabó el segmento contigo. Bueno, solo decir que yo creo que hay trabajo consensuado sobre lo que hay que hacer en el país después que salga Maduro. Lo importante que hay que concentrarse hoy es en ver cómo nos movilizamos y cómo generamos los elementos necesarios para que este gobierno le devuelva la soberanía al pueblo venezolano, el pueblo tenga gobernantes electos y comprometidos con el país y podamos avanzar y salir de la crisis tan profunda que vive nuestra nación. Bueno, Jorge, fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital y dirigente del Partido Primero Justicia. Y nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Escalada, solo subir paredes.
Para los amantes del deporte al aire libre, la escalada es una modalidad fascinante que reta la adrenalina y la condición física. Para profesionales de salud como los terapeutas ocupacionales, es una herramienta de trabajo. Hoy te traje la postura de la terapeuta ocupacional Yoxenia Barrios para que nos explique los beneficios de practicar la escalada en los niños. Los terapeutas ocupacionales promueven la salud a través de la ocupación y en el caso de los niños, su ocupación es jugar. Como terapia, ellos utilizan la pared de escalar para proporcionar al niño estímulos sensoriales provenientes de la contracción muscular, la presión que reciben las articulaciones, la tensión que produce la fuerza de gravedad, que sumados producen un gran resultado, la planificación motora. Los niños que utilizan la pared de escalada desarrollan la capacidad para planear y ejecutar actividades especiales, aunque nunca hayan sido realizadas. Todo gracias a la información sensorial grabada en su memoria corporal. Recordando que los niños aprenden a través del movimiento, escalar paredes es una gran ayuda para apoyar la maduración física y sensorial del niño. ¿No tienes pared de escalada? Media hora de juego en un parque tradicional también cuenta. ¿Quieres estimular la maduración de tus niños? Dale experiencias de movimiento de calidad. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. K-Sport te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@ksport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Sport cubre todo el territorio nacional. K-Sport, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Y estamos de regreso con José Félix Oleta, médico internista, es ministro de Sanidad y miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Buenos días, doctor, un placer saludarlo. Muy buenos días, un placer para mí estar contigo y con tu audiencia. Bueno, doctor, primero le voy a hacer un reconocimiento y después vamos a llegar al del Hospital Clínico Universitario, porque la ONU le pidió a Maduro las cifras reales de la crisis de salud de Venezuela y de paso le dijo que permitiera la ayuda humanitaria. Pero, doctor, la situación del Hospital Clínico Universitario, ese apagón que ocurrió ahí, que se dice que hay una cantidad de personas fallecidas, que eso, bueno, pareciera que es primera vez que ocurre en ese hospital, una crisis de esa magnitud.
Bueno, pero nos está reflejando una situación que generó una emergencia y esa emergencia puso en peligro la vida de personas y es posible incluso que hayan fallecido algunas personas como consecuencia de la interrupción de la energía eléctrica. Eso sería suficiente para abrir una averiguación profunda, técnica, una evaluación muy cuidadosa, aparte de los componentes legales o jurídicos, pero sí una evaluación técnica de por qué este tipo de cosas sucedió para que no se repitan. Un evento de esta naturaleza supone que las normas que deben cumplirse en los hospitales para mantener los servicios básicos y los pacientes que están en situación de emergencia o que dependen de ventiladores y equipos especiales, no se les interrumpa esas funciones, porque de eso depende su vida. En consecuencia, mire, la primera norma que tenemos, son normas de hospitales que están vigentes desde hace muchos años en Venezuela, es satisfacer lo que es agua, lo que es electricidad, gases industriales, que son indispensables, vacío. Esas son condiciones fundamentales para la operatividad de un hospital, público o privado. Si eso no se cumplió, hay una responsabilidad que es imputable al administrador del hospital. En este caso, la administración es una administración de un órgano, un servicio autónomo, es un instituto autónomo del Estado, y se tendrían que establecer, pues, más allá de los aspectos técnicos, las responsabilidades individuales e institucionales que esto comporta, de tal manera, pues, que por eso hablo de la necesidad de hacer una evaluación muy cuidadosa antes de adelantar juicios específicamente sobre este caso en particular. Tendría que verse todo el mantenimiento, la hoja de mantenimiento de esos equipos, que son normas fundamentales para cualquier institución hospitalaria. Ajá, doctor, pero usted que ha sido administrador y ha sido exministro de Sanidad, usted sabe que mucha gente le plantea a uno que esto es una estrategia, que esto es un plan preconcebido, pero cuando uno ve lo que ocurrió en diciembre, que las autoridades de ese hospital metieron una garota a bailar dentro del hospital. Bueno, esto era como de esperarse, porque, o sea, hace una fiesta de esa magnitud entre un hospital, bueno, es que no tienen ni valores éticos, ni valores profesionales, ni morales, ni tienen idea de lo que es un hospital esas autoridades. Entonces esto era como de esperarse que en cualquier momento ese hospital colapsara como colapsó. Bueno, le digo, yo he tenido responsabilidades directas como director de un hospital y he sido ministro de salud, y le aseguro que en 24 horas esas personas hubieran sido destituidas de su cargo. No es posible que estas personas todavía estén en ese cargo, y no es posible que el ministerio guarde silencio ante una situación tan bochornosa como eso. Yo no quiero adelantar juicios de valor en ningún caso, porque no es lo procedente, pero sí deben establecerse las averiguaciones y las responsabilidades que este caso requiere. No hay otra forma de hacerlo. El país no puede marchar si no se cumplen las normas y si esos estándares de calidad no se cumplen. Y comienzan con la parte ética que usted muy bien señala. El ministro de Salud tiene que pronunciarse acerca de esto, acerca de la situación bochornosa ocurrida en ese hospital y las consecuencias de esta emergencia muy compleja del hospital universitario de Caracas. Lo que yo le comento es que producto de esa administración termina ocurriendo lo que ocurre, porque una administración que se maneja así, bueno, imagínese qué puede esperar uno de la forma en que se llevan el mantenimiento a fines y conexos, pues, ¿no? Fran, tienes razón, fíjate, en las recientes evaluaciones que han hecho grupos de médicos acerca del funcionamiento de los hospitales han revelado que los hospitales carecen de agua en un porcentaje altísimo, de alimentos fundamentales para los pacientes,
que tienen interrupción de su servicio. Y recuerdo hace poco la muerte de algunos pacientes simplemente porque no había oxígeno en un hospital de Portuguesa, situación que está ocurriendo en otros hospitales donde hay fallas en la dotación de estos gases industriales que son indispensables para administrar a pacientes que están en situaciones críticas. En todo caso, un hospital es para recuperar la salud, no para perderla. Y un hospital de esta naturaleza que no ofrece a los pacientes las necesidades fundamentales, los pacientes están en más riesgo de morir cuando entran al hospital que cuando están fuera del hospital. Bueno, eso es cierto, doctor. Sabemos que por razones de tiempo usted tiene que dejarnos porque tiene ya otras actividades comprometidas. Fue un placer tenerlo en el programa. Hemos conversado con el doctor José Félix Oleta, médico internista y ministro de Sanidad y Asistencia Social y miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Y nosotros tenemos que ir a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe y en línea tenemos a Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano. Buenos días, Rocío, un placer saludarla. El placer es mío, Fran. Un abrazo de feliz año para ti, para tu equipo y para toda la gente de RCR. Rocío, esa situación que ocurrió con Juan Guaidó, ¿tú crees que le cueste el cargo a Manuel Ricardo Christopher? ¿Tú crees que lo vayan a destituir? ¿Tú crees que vayamos a tener otro inspector de fuerza, cómo se dice, inspector de seguridad nacional? Porque ya tenemos uno, a lo mejor ponen otro, pues ponen dos. ¿Ah? Bueno, sí, aquí en este país parece, hay un chiste que está corriendo: 2 presidencias, 2 asambleas, 2 tribunales supremos, 2 SEBIN, y bueno, serían 2 jefes de inteligencia. Fíjate, Fran, yo tengo la impresión que Manuel Christopher Figuera no tiene el control total del SEBIN. Esto ha quedado claro el día de ayer, ya lo veníamos observando desde el momento de su designación. Es un oficial que no tiene la jerarquía, digamos, para controlar todo la maraña de hilos de poder, que en definitiva se controlan desde Miraflores. Que no nos quede la menor duda a los venezolanos que lo que ocurrió ayer fue dirigido directamente desde Miraflores, probablemente a través de una llamada de la vicepresidenta de la República, con órdenes muy precisas, como señaló el periodista de Últimas Noticias, Eligio Rojas, de manera extraoficial, con órdenes precisas al general Ramón Balsa Liota, que es el actual director de contrainteligencia del SEBIN. Eso ya significa en sí mismo un bypasseo. Se llama a este general, un general, por cierto, que viene de ser agregado militar en Cuba, que trabajó en una de las direcciones de la DIGESIN, y que, bueno, en definitiva va perfilando un poco cómo es el proceso de toma de decisiones sobre aspectos sensibles donde actúan los órganos de inteligencia nacional.
Reitero que no nos quepa la menor duda que las decisiones se toman en Miraflores. La pregunta que cabe hacer ¿es exclusivamente a través de Miraflores o caben otras hipótesis de intervención allí en el proceso de toma de decisiones? Y allí como analista pues pienso sí, caben, y es la influencia en los momentos más álgidos de la estabilidad del poder, la influencia que tiene Cuba en todo el aparataje de inteligencia venezolano. Creo que lo de ayer fue una decisión que se tomó sobre la marcha y que se desarrolló y salió como en definitiva salió, para que luego apareciera Jorge Rodríguez tratando de hacer algún tipo de control de daños en una evidente operación que no salió bien para el gobierno, pues el balance ha sido muy desfavorecedor, no solo en la opinión pública, sino también a nivel internacional, muy desfavorecedor para el gobierno de Nicolás Maduro. Y dentro de ese, pues llamaríamos daños colaterales, está el de la vicepresidenta, que evidentemente quedó como una figura ahí decorativa, obviamente, en toda esta situación, ¿no? Claro, no debemos de olvidar que el SEBIN depende directamente de la vicepresidencia de la República en términos formales. El decreto de adscripción existe y la primera persona que debería rendir cuentas al país de ello es la vicepresidenta. No nos extrañe que hayan cambios dentro del gobierno en esta semana con el gobierno. Hay gente que se molesta cuando se dice gobierno. Llamémoslo entonces que haya cambios en el entorno ministerial de Maduro a partir de esta semana. Las piezas no parecen estar rindiendo de la manera esperada, el gobierno está en crisis, está manejando una crisis importante. Yo no lo llamo ruptura, no lo llamo todavía desplome, yo lo llamo un serio conflicto que hay que determinar en definitiva cómo se desarrolla. Ajá. Rocío, también hubo informaciones, estamos conversando con Rocío San Miguel, presidenta de la Organización No Gubernamental Control Ciudadana. Hubo formaciones no confirmadas, digamos, rumores, personas con cierto, digamos, pues, con cierta cercanía a Miraflores que informaron que ese mismo día hubo una orden a unos militares para detener a Juan Guaidó y pareciera que los militares se opusieron a cumplir esa orden y le dijeron, bueno, mire, es un problema entre civiles, resuélvanlo ustedes donde tienen que resolverlo. ¿Eso tú crees que fue cierto? Bueno, entrar en este momento a creer o no creer, es decir, no me parece, no veo elementos suficientes de convicción para desarrollar esa hipótesis. Este tema de la desobediencia militar frente a las órdenes de Maduro, cuesta creerlo. Los militares tienen muchas formas de desobedecer, hacerse los locos en el cumplimiento de una orden. Esto suele ocurrir frecuentemente a niveles medios, subalternos, frente a situaciones que no son importantes. Pero una orden del calibre que es contra el presidente de la Asamblea Nacional, no genera el hacerse loco o desatender una disposición de Maduro. La Fuerza Armada a ese nivel no funciona de esa manera. Todavía se guardan las formas. Y el día que eso ocurre a ese nivel, las cosas se desagregan y se desarrollan en términos de ruptura. O bien es destituido el funcionario militar, o bien hay una reacción en cadena mucho más amplia que significa una afrenta directa al presidente. Estas cosas así minúsculas de militares que se niegan a cumplir una orden y que resuelvan ustedes, no lo veo en la comprensión del sistema militar y en su relacionamiento con Miraflores. Ahora, lo que sí es cierto es que hubo, como tú dices, un bypass ahí, o sea, alguien tomó una decisión que pareciera que no era la de una parte del gobierno, pareciera que otra parte del gobierno tomó una decisión sin consultar al presidente de la República, porque echar esa orden para atrás también tiene sus bemoles, ¿no? Sus costos, sin duda alguna. Bueno, es que esto fue una puesta en escena muy parecida a lo que ocurrió el día del supuesto magnicidio, intento de magnicidio contra el presidente.
Si hacemos una reedición de cómo se desarrollaron los eventos entonces y ahora, encontramos a las mismas figuras hablando. Jorge Rodríguez explicando asuntos que no son de su competencia, Y eso es muy interesante. Esto quiere decir que este tipo de decisiones las maneja en definitiva Miraflores. ¿Qué viene ocurriendo? Con la salida de González López ha ocurrido un cisma en el manejo del SEBIN. El manejo del SEBIN venía dándose, a mi modo de ver, con dos direcciones. Las injerencias que tenía el propio Maduro como jefe de Estado en un órgano de inteligencia, pero también la influencia y las decisiones que impartía Diosdado Cabello. Yo creo que Maduro, con los cambios realizados, con los ajustes realizados, ha tratado incluso de colocar al SEBIN bajo la tutela de Miraflores para coordinar todas esas áreas compartimentadas que existen dentro del SEBIN y incluso subordinarlo de alguna manera a la propia DGCIN. Pero Rocío, lo que sí es cierto es que los militares no quieren dejar ninguna cuota de poder de la que tienen, porque eso de ser director del SEBIN y después ser inspector de seguridad en una oficina en Miraflores, prácticamente, como decía aquel famoso presidente, como un jarrón chino, es complejo, ¿no? Porque bueno, porque tú has sido director del SEBIN, lo que te queda es ser ministro de la Defensa, si eres militar, o sea, entonces ir para allá por una inspectoría, o sea, denme lo que sea. Es como, bueno, yo no quiero perder no quiero perder estar cerca del poder, o sea, y métanme ahí en lo que sea. Mira, Frank, todas las oficinas de Plaza Bicentenaria, donde terminan los asesores presidenciales o los ministros de Estado, no tienen ningún peso específico en el proceso de tomas de decisiones del poder en Venezuela. Eso ha sido así desde la Cuarta República y continúa haciéndolo en el chavismo. Para ejercer mando sobre los cuerpos de inteligencia hay que estar en la sede física de los cuerpos de inteligencia, si no, no se tiene autoridad. La designación de González López obedeció a un mecanismo de dar fe pública de que estaba allí y de las maniobras que se realizan para distraer, para confundir, etcétera. Pero digamos, González López no tiene el poder. Y la pregunta con la que tú abriste el programa, ¿tiene Manuel Christopher Figueras el control del SEBIN? En mi opinión no lo tiene. Reitero, el poder del SEBIN se está manejando desde Miraflores e incluso en muchas áreas de operaciones está subordinándosele al propio DGCIN, es decir, al general Hernández Dala. ¿Y el general, y ese general responde a quién? O sea, ¿o es afecto a quién dentro del chavismo? No, es subordinado a Maduro, es decir, no hay un director del SEBIN que no sea decidido en su nombramiento por Maduro. Por cierto, se ha comentado que Christopher Figueras no tiene vínculos con Diosdado. Eso es falso. Diosdado tiene vínculo con todo ese generalato en el poder, incluso provienen del mismo estado, se conocen desde jóvenes, etcétera. Pero sin duda también se ha disminuido la influencia de Diosdado con los cambios ocurridos dentro del SEBIN. Pero no nos quepa la menor duda, al final de cuentas, el jefe del SEBIN, controle o no al SEBIN en todas sus partes, informa y rinde cuentas a Maduro e incluso deja que por órdenes de Maduro actúen otras personas dentro del SEBIN, como ocurrió el día de ayer con la orden dada al general Ramón Balcha Liota, el director de contrainteligencia del SEBIN, quien puso o ejecutó la orden de detención contra Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Y eso que tú dices es bastante grave, porque si el comisario es de la ultraderecha, entonces este general también debe ser de la ultraderecha, porque si él fue el que ejecutó la orden. El problema es que no hay... Y según lo que dice Jorge Rodríguez, que los que la ejecutaron eran de la ultraderecha. Sí, eso es una versión realmente risible, poco creíble. Además, no hay garantías para los ciudadanos que las personas que quema el gobierno, personas que pone el nombre sobre el tapete para acusarlas de algo, en definitiva queden privadas de libertad.
¿Por qué? Porque no hay separación de poderes públicos en Venezuela, no hay autonomía en el funcionamiento del Ministerio Público, y esa remisión que dice Jorge Rodríguez se hizo del caso al fiscal 126 del Ministerio Público, no hay garantía alguna de auditabilidad. Es decir, no sabemos si a esta hora ese comisario general está preso, si va a cumplir pena, si va a ser sentenciado por un tribunal, probablemente salga del país a Cuba y goce de plena libertad en la isla. Es decir, cuando en un país no hay posibilidades alguna de auditabilidad, de rendición de cuentas, de garantías de independencia de los poderes públicos, pues ya lo que diga Presidencia de la República es completamente poco creíble. Bueno, Rocío, fue un placer tenerte en el programa. Por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.